sí me gustaría empezar a platicar con ustedes un poco de la historia, ¿no? Y vamos a enfocarnos directamente a la cultura de la calidad, a la cultura de la seguridad del paciente. Y a mí me gustaría preguntarles, empezaría por ti, Maribel, si eres tan amable, que nos comentaras, eh, ¿cómo percibes tú que existe o no existe la cultura de seguridad del paciente en tu institución? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez Castro. Gracias a Fundación Academia Schoolab, a todos mis compañeros que acompañan hoy este webinar y por supuesto a todas a las personas que están conectadas porque están interesadas en la calidad y seguridad del paciente. Y justo hablar de esta cultura de seguridad, pues es hablar de un tema que lleva implícito el trabajo multidisciplinario, pero también lleva una banda de madurez que implica tiempo en las organizaciones. Para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace más de 2 décadas en seguridad del paciente. No obstante, atendemos a 70 millones de mexicanos y mexicanas y obviamente el trabajo y la tarea no ha sido fácil. Hoy estamos en el camino correcto, tenemos ya una banda de madurez, ya tenemos muy presente que la seguridad del paciente no es opcional, no es un lujo, es parte de la atención a la salud y por supuesto eso es parte de la cultura de seguridad que hoy hemos logrado permear en nuestra organización y que incluso ya tenemos herramientas que permiten evaluar el nivel de cultura de seguridad que tenemos y entre otras muchas cosas que hemos hecho. Hay camino que recorrer, pero seguramente voy a tener oportunidad también de presentarles algo al respecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Maribel. ¿Qué opinión tienes tú en esa misma orden de ideas? ¿Cuál es tu concepto de cultura de seguridad del paciente en la organización en donde has estado, Odette, y donde te estás desarrollando actualmente? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Saludos a todos y antes que nada un agradecimiento por su invitación para poder estar con ustedes hoy. Pues bueno, si nosotros partimos de la definición de lo que es una cultura, que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio o su juicio crítico, considero en las organizaciones en las que yo he estado, ¿no? Desde a nivel nacional, pues bueno, coordinando a varios estados de la Secretaría de Salud, en un instituto nacional de los más importantes y ahora en Petróleos Mexicanos, pues creo que la cultura, ahorita ya contamos con los elementos para que podamos decir que sí existe, ¿no? Porque la gente tiene el conocimiento necesario de lo que es un evento adverso, de lo que es un evento centinela, de lo que es la seguridad, ¿no? Aunque creo que todavía nos falta un poquito más, ¿no? En poder aterrizar esta cultura a los hábitos, a los buenos hábitos, ¿no? de actuación a la hora de impartir la atención sanitaria, ¿no? Entonces, creo que cultura sí hay, pero aún faltan muchos pasos más por dar para hacerlo hábito y poderlo pues concretar en que sea, así como nos ponemos el cinturón de seguridad antes de subirnos al auto ya sin pensarlo, ¿no? Que sin pensarlo hagamos estas buenas prácticas de seguridad. Gracias, Odette. Por ahí, no por ahí, en algún libro sobre la historia de las ideas de Peter Watson, comentaba que en la historia de la humanidad había habido un enorme desarrollo de muchos pueblos, por ejemplo, los chinos, que habían llegado a desarrollar la imprenta, la medición del tiempo, la pólvora, las organizaciones colectivas, y sin embargo llegó un momento en el cual el país, la cultura china se colapsó y ya no dio más, y creció la cultura occidental. Y así se puede hablar también de los egipcios, y se puede hablar también de los hindús y de algunas otras culturas que se desarrollaron mucho, pero que en el camino de repente se apagaron. Entonces él asevera de que cualquier conocimiento y cualquier fortaleza o ciencia se puede olvidar y se puede perder.
con facilidad. Entonces, por eso me gustaría preguntarle, doctor Conde, ¿qué opinas, Pepe, en relación a esa circunstancia? En tu organización, ¿existe una cultura? ¿Realmente sí está ahí presente? ¿O es una quimera, un deseo que uno tiene, pero que no es más que la suma del conocimiento de algunas cosas, pero que no está estructurado como un sistema como tal? Tu micrófono, Pepe. Doctor Conde, hay que poner el micrófono, si eres tan amable. Sí, decía que un agradecimiento a Jorge y a la academia por la invitación. Yo coincido con las dos opiniones anteriores. Creo que mucho se ha avanzado. Desafortunadamente, lo que llevábamos de avance, pues se enfrentó a una verdadera muralla como fue la pandemia por COVID, y creo que mucho se perdió. Sin embargo, no creo que todo lo que fue un esfuerzo, y lo comentaré quizás más tarde, de lo que nosotros hicimos, pero creo que hay un momento de retomar todo lo que se trabajó ya. La situación de la pandemia se ha modificado, ha permitido ya que las instituciones vuelvan a una normalidad, y creo que en particular en el Hospital Juárez de México logramos bastante avance. Voy a presentarles en alguna de las preguntas que hacía el doctor Pérez Castro lo que nosotros hicimos para tratar de empezar la consolidación de esa cultura de seguridad del paciente. Muchas gracias, doctor Conde. Yo me gustaría regresar un poco contigo, Odette. Tú siempre has sido muy precursora de que el paso que teníamos que seguir en la Comisión de Seguridad del Paciente de la Academia Mexicana de Cirugía era medir la cultura para ver si efectivamente existe, y si existe, dónde está, y porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces no podemos arrancar de algo que pensamos que está, pero que no sabemos realmente la magnitud de ello. En tu organización han medido la cultura de seguridad del paciente. ¿Qué opinión tienes tú de los instrumentos que hay o que se han propuesto para ello y su utilidad? Sí, gracias, Jorge. Claro que sí. Efectivamente, creo que tienes razón en este sentido de que si no lo mides, pues no adelantas, ¿no? No sabes dónde estás y es difícil hacer maniobras para mejorarlo a partir de lo que tú estás encontrando. Nosotros medimos la cultura de seguridad del paciente todos los años, tanto en unidades hospitalarias como en unidades ambulatorias. Cada año se mide y de acuerdo a los resultados, cada unidad médica debe de hacer su plan de acción para mejorar los puntos en donde haya salido más bajo calificado, ¿no? Evalúa varios puntos la encuesta. Es la encuesta basada en la de la HRQ, con alguna tropicalización a nuestro entorno, ¿no? Mexicano, y pues es lo que nosotros evaluamos. Aquí, siendo completamente honesta con todos ustedes, considero que lo que hace falta apretar un poco más es en las acciones que se deben de hacer después del resultado de la evaluación de la cultura, porque evaluar por evaluar no hace la mejora, ¿no? Es lo mismo con la certificación. O sea, hacer una evaluación para ver si cumples o no los estándares no es lo que hace la mejora. La mejora lo hace de los resultados que tú obtienes, ver qué acciones tú vas a implementar para que esos puntos que estás encontrando tú vulnerables los fortalezcas y de esta manera puedas ir avanzando hacia mejorar la cultura de seguridad en este sentido. Gracias, Odette. Sí. ¿Qué me dirías, Maribel? ¿Ustedes en el instituto han hecho alguna medición de la cultura de seguridad del paciente? Y si la han hecho, ¿qué instrumento han utilizado y qué resultados tienen? ¿Qué percepción tienes de ello? Gracias, doctor. Sí, hemos medido la cultura de seguridad del paciente. Obviamente utilizamos el mismo cuestionario que comentó la doctora Odette Saravia, porque obviamente ese es el que está establecido dentro de las 8 acciones esenciales como parte de la 8ª acción esencial, y nosotros como instituto pues nos adherimos a las iniciativas sectoriales. Entonces utilizamos la misma herramienta. En consecuencia, hemos medido la cultura de seguridad
por unidad médica, pero aquí quiero comentar algo. Estos datos varían incluso en la misma unidad médica en los turnos diferentes. Pareciera que son instituciones diferentes en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y esto a qué se debe? Justamente a que debemos trabajar en el reforzamiento de que la cultura de seguridad tiene que permear en todas las personas que atienden de manera directa a los pacientes. Y esto implica pues 24/7. Implica que todo el personal de la organización que trabaja en fines de semana, en los turnos nocturnos, también debe estar comprometido con el conocimiento de la cultura de seguridad. Entonces, de los hallazgos más importantes es este que les comento, que es la falta de resultados homogéneos en todos los turnos y que obviamente en el mismo estado, por ejemplo, en un estado de la República, pues las unidades médicas también tienen resultados diversos y esto es parte del trabajo que tenemos que hacer para, por lo menos, homogeneizar el conocimiento y obviamente pues permear la cultura de seguridad. No estamos en cero, eso sí lo tengo que decir, hemos avanzado. Hoy hemos avanzado en conocer las acciones esenciales y también implementar algunas de ellas. No obstante, la cultura de seguridad, aparte de los resultados que pudiéramos obtener del cuestionario, implica que lo veas en los pacientes, que lo veas reflejado en verdaderas barreras de seguridad que le permitan al paciente pues tener una atención segura en todos los sentidos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. A ti, Maribel, muchas gracias. Pepe, yo me gustaría en este mismo orden de ideas que estamos planteando sobre si efectivamente existe una cultura y si se ha medido y con qué instrumento, con este comentario de Maribel donde ella señala esta diferencia sustancial entre un turno y el otro, ¿tú llamarías también a ese fenómeno que ahí hay cultura? Yo creo que efectivamente hay cambios entre los turnos, probablemente por el trabajo que se realiza para tratar de que todos los trabajadores tengan el mismo compromiso con la propia institución. Sin embargo, a veces, y yo lo viví en los turnos de fin de semana, donde era más difícil poder, por razones hasta inclusive de la carga de trabajo, el poder organizar actividades que tuvieran que ver con la seguridad del paciente. Creo que de todos modos la cultura sí existe, pero habría que tomar un plan de acción que establezca quizás la magnitud de ese programa dependiendo de turnos y obviamente, bueno, nosotros éramos solamente una institución, no podemos compararnos con lo que ocurre en el Seguro Social, donde probablemente aún en una misma ciudad las características de la institución y sus unidades puedan ser totalmente diferentes. Nosotros también medimos con el mismo instrumento en una población que representaba el 8% de toda la plantilla de médicos y enfermeras, y encontramos algunas cosas que me gustaría muy rápidamente comentarte, Jorge. Por ejemplo, la calificación que le dieron de seguridad fue 30 de los 105, una calificación de 9, 13 de ellos de 10. Y, por ejemplo, a la pregunta que decía, ¿nuestros procedimientos y sistemas de trabajo son efectivos para prevenir errores? El 63% contestó que sí. Y las acciones de la dirección muestran a la seguridad del paciente como de alta prioridad. El 49% también respondió afirmativamente. Eso quiere decir que, se ha logrado avanzar. Yo creo que habría que esperar la pregunta de si está estancada o no, pero creo que habrá que hacer más actividades, retomar quizás la misma o más velocidad a la que teníamos, ¿no? Y cuando comentemos lo que nosotros hicimos en el Hospital Juárez, pues se verán ustedes que es algo de estar picando piedra continuamente, ¿no?
Gracias, Pepe, muchas gracias. Me gustaría regresar un poquito con Maribel. ¿Cómo considerarías tú cuál es la mejor? Bueno, aquí tengo una pequeña, me gustaría una pequeña intervención. La cultura es algo que se vive y se da por casi en forma innata. Es como los mexicanos escuchamos música de mariachi y pensamos que la fiesta ya se acabó, ¿no? Entonces, como que hay cosas que son innatas y de respuesta casi automática. Esto es lo que en la literatura ortodoxa del diccionario de mexicanismos es lo que surge solito, lo que ya está bajo la piel, lo que se vive. ¿Cómo decir que si hay cultura en un hospital, si en la mañana se atiende de una forma, en la tarde de otra y de otra, y que la seguridad entonces en una no funciona, se funciona? Yo quiero pensar que sí existe el conocimiento, pero que no se aplica, si no se llega a la práctica. Entonces es una sensación de que yo sí respondo, que me siento seguro, pero todo puedo tener un 70%, como comenta Pepe, de buena seguridad, o 90 o 100%, si hay disparidad en los turnos. A lo mejor hasta hay falta de recursos en los turnos. Entonces, sí pienso en el recurso humano, pero también quiero pensar en los recursos físicos y instrumentales, etcétera, y hasta administrativos, que permitan que el desarrollo de la cultura sea mucho más sistémico, mucho más formal. Entonces, ¿cuál sería, Maribel, regresando al punto, cuál sería cómo consideras tú que sea el mejor instrumento que ustedes o que tú aplicaste o que ustedes aplicaron para dar respuesta a la formación de cultura en la ciudad del paciente? Gracias, doctor. Como le comento, nosotros utilizamos el mismo instrumento que viene por parte de la Secretaría de Salud, pero aquí algo interesante es esto. El que encontremos resultados diferentes en los turnos no quiere decir que no haya seguridad, ni que haya una cultura que no exista o que sí exista. En realidad es que la banda de madurez que tienen respecto a la cultura de seguridad es diferente. Quizá los recursos sean diferentes, quizá los recursos humanos sean distintos, quizá las personas, y yo digo quizá porque son muchas variables que confluyen en diferentes unidades médicas para que estos resultados sean así. Le pongo el ejemplo. Los médicos que trabajan en jornada acumulada, por ejemplo, son médicos que solamente van los sábados y los domingos. La oportunidad para que ellos desarrollen una cultura de seguridad es diferente a aquellos que participan 5 días a la semana en una unidad médica. Luego, entonces, es esperado estos resultados. Es importante decir que sí tenemos una cultura de seguridad en diferentes niveles de madurez y en diferentes niveles incluso de intervención. Entonces, sí es esperado. Nosotros somos alrededor de un poco más de 400,000 trabajadores de la salud, que obviamente pues es difícil pensar que pudiéramos estar en el mismo nivel de una cultura de seguridad. No obstante, pues hemos tomado estos puntos críticos para poner estrategias individualizadas y específicas en cada unidad médica de acuerdo a los turnos, de acuerdo a los recursos que favorezcan que obviamente pues se tenga una mayor pues cultura de seguridad y más aún que se tenga acciones efectivas para la seguridad del paciente. El cuestionario es solamente una evaluación, es un acercamiento, pero en realidad de nada nos sirve tener 100% en un cuestionario de cultura de seguridad si cuando usted o las personas que visitamos las unidades pues no lo vemos realmente implementado en la práctica. El cuestionario es una herramienta que da una idea de cómo está la cultura de seguridad. Y es lo importante aquí, que el resultado del cuestionario sea muy congruente con lo que se observa en la vida diaria, en el día a día, con la atención de los pacientes. Es ver que los identifiquen correctamente y sobre todo que sea una cultura basada en la gestión de riesgos. Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Odette,
Yo estoy de acuerdo con el comentario de Maribel. Desde luego 400,000 personas no es lo mismo, pero ahí hay que tomar cada unidad, cada condición, cada estado, cada situación, y no puedes universalizar algo que es imposible universalizar. La pregunta sería enfocada más bien, si hay algo, decía ahorita Maribel, es que nosotros particularizamos la circunstancia y hacemos cosas para impactar mejor. Yo creo que esta es una parte fundamental de la pregunta. Más que la aplicación del cuestionario, es ¿qué de eso que uno hace individualizado o que uno sabe que puede tener impacto realmente en la cultura, se ha hecho en tu organización o en el hospital que puedas tener ahorita en la mente, que haya sido exitoso y que nuestros compañeros que nos escuchan les podría llamar la atención? Claro que sí, Jorge. Pues mira, creo que lo más importante para poder construir la cultura de seguridad es darle los elementos a la gente, al personal, para que pueda en su día a día llevar a cabo las acciones y las actividades que hacen que el sistema sea seguro, ¿no? Dentro de su ámbito de competencia. Entonces, nosotros, además de medir la cultura, esto va acompañado de sesiones. Este año las estamos haciendo cada 15 días, en años previos las hacíamos cada semana, en donde nosotros capacitamos al personal, nos unimos, así como nosotros ahorita por Zoom, pero nosotros lo hacemos por Teams con todas las unidades. En años previos nos reunimos capacitando cada uno de los 15 estándares del modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General. Esto lo tuvimos que hacer de esta manera debido a que, pues bueno, digamos, con toda la pandemia y eso puede ser imposible reunirnos, entonces lo hicimos vía web y ahora pues ya se quedó instalado de esta manera. En esas sesiones primero hacíamos un test antes de la capacitación y un test posterior a la capacitación para ver si se había comprendido los conceptos que habíamos manejado de cada uno de los 15 estándares, ¿no? Y después de eso nos íbamos a supervisar las unidades en la segunda mitad del año para ver que efectivamente lo que estuvimos viendo de manera teórica se estuviera aplicando. Este año vamos evolucionando, cada año vamos modificando la manera de hacerlo y este año lo estamos haciendo cada 15 días, pero en lugar de evaluar ahora cada estándar, nos estamos yendo por servicio. Entonces vamos a un servicio, ellos tienen prendida su cámara, tiene que estar todo el personal dentro del servicio y les vamos haciendo una evaluación como si estuviéramos en una evaluación propia del consejo para ver que efectivamente los 15 estándares que ya vimos, los que le apliquen a ese servicio se les evalúa y nos van mostrando ahí las evidencias. Esto lo hacemos en una unidad, las vamos rotando y todos los demás están aprendiendo de lo que les están preguntando a sus compañeros y de esta manera hacemos como más vívido la experiencia. Y creo que de eso se trata, más que de un adoctrinamiento de que se aprendan los conceptos, debemos de pasar a la parte de implementación en las unidades, siempre con este enfoque de seguridad. Obviamente el modelo del consejo pues está enfocado a la seguridad del paciente y pues tiene todos los elementos de todas las barreras de seguridad que hay que poner. Entonces, así es como nosotros hemos ido fortaleciendo la cultura dentro de la organización. Sí debo de reconocer que pues bueno, cuando yo llegué ya tenían una base bastante sólida, pero que sí efectivamente todavía falta este paso grande, ¿no? De los hábitos, todavía pues llegamos a encontrar pues algunos malos hábitos como las uñas largas y pintadas en algunas enfermeras, por ejemplo, en quirófano, ¿no? Que sí, o sea, eso no se puede, ¿no? O cosas así que dices, oye, esto es de kinder, ¿no? ¿Cómo crees? Y lo vamos, pues sí, ni modo, hay gente que se tarda más en dar el brinco, pero creo que lo fundamental es eso. Y pues darte cuenta también, es cierto, no todas las unidades están al mismo nivel y no todos los turnos están al mismo nivel. Entonces ahí ya es parte del personal que nosotros tenemos a un encargado de calidad en cada unidad y pues él tiene que ir reforzando más en los servicios que requieren más o en los horarios que requieren más para irlo fortaleciendo e irlo como disminuyendo las brechas que hay entre horarios, entre unidades, etcétera, ¿no? Nosotros también manejamos ahorita, por ejemplo,
el que es el responsable de calidad de una región, pues tiene a cargo no nada más unidad médica, sino también los otros clínicas, hospitales generales y eso, entonces también los está supervisando. Y así es como nosotros vamos fortaleciendo la cultura en todos lados. Y cuando hacemos las supervisiones, vengo regresando, por ejemplo, ahorita de Salamanca, pues también se hacen, se les pregunta, se les ve, se les revisa, y sobre todo se les cuestiona, ¿no? No tanto de si se lo sabe o no, sino de si lo aplica o no el estándar para saber que efectivamente pues está llevando a cabo sus tareas como se debe. Gracias, Odette. Pepe, pues me gustaría también que nos hicieras una reseña de eso que sí se ha hecho y que ha dado buenos resultados. Y me gustaría ir adelantando un poquito más para que nos hablaras de esto que ya también habías comentado, que me dijeras, ¿realmente avanza la cultura del paciente o está estancada? Bueno, mira, cuando tú me invitaste, me di a la tarea de revisar algunas cosas recientes. Parte de tu pregunta la responde una unidad, una PSO, que se llama Sant Clarity, y que recomienda no solamente, digamos, las herramientas habituales, sino tratar de promover entrevistas directas, tanto con pacientes como con trabajadores. Medir satisfacción en los dos, así como encuestas, como decía la doctora Sarabia, por unidad y el análisis causa-raíz de los incidentes, y quien tenga la posibilidad, porque se le haya presentado la factibilidad de hacer alguna autopsia, pues inclusive llegar a eso que fue lo que empezó quizás, o una de las cosas que empezó a mostrar que las cosas estaban en un momento dado con problemática. Es decir, si nosotros quisiéramos hablar si la seguridad está estancada o no, pues definitivamente hay que pensar que el impacto que tuvo la pandemia fue significativo. De alguna manera, y por ejemplo, encontré yo una entrevista que le hicieron al doctor Arjun Srinivasan, que presentó en el Congreso de la IGI de 2022 la repercusión, y él dentro de las conclusiones menciona, dice, durante la pandemia se observó como mínimo un 50% de incremento en infecciones asociadas a la atención a la salud, y nuestro sistema de salud, me imagino que se refería al de Estados Unidos, en el tercer año de la pandemia es actualmente más inseguro que hace 5 años. Y él no menciona datos o cifras exactas, pero por ejemplo habla de muchos pacientes que inclusive pues no los mató el COVID, los mató por ejemplo una infección, una neumonía asociada al ventilador, y este paciente pues evidentemente ¿a qué le echamos la culpa? Pues seguramente a la inseguridad que se tiene, y esto coincide también con algunas otras opiniones, de tal manera que otra publicación habla que para fines de 2020 se tiene que enfocar una nueva cultura de seguridad que esté centrada en comunicación abierta, respeto mutuo, mejora permanente de procesos, percepción de que la seguridad del paciente es un tema de salud trascendental en este momento, y concientizar a los sistemas que el evitar totalmente los incidentes adversos por el momento va a ser muy difícil. Hay que promover el aprendizaje organizacional y trabajar en eliminar la culpa y promover una cultura justa. Gracias, Pepe. Fíjate que en este mismo orden de ideas, yo había pensado hacer un break, que ahorita hago, donde creo que los trabajadores de la salud juegan un rol muy importante cuando ellos se dan cuenta que pueden ser afectados con la pandemia. Y entonces hay un cambio de conducta. Yo me protejo más al paciente, o hago de más o hago de menos con el paciente, generalmente de menos, por este temor que teníamos para con nosotros y nuestras familias y demás. Un temor, sin duda, a lo mejor muy bien fundado, porque no se tenían el conocimiento correcto de las cosas y se fue aprendiendo poco a poco con la práctica
desafortunadamente muy costosa, y por el otro lado, pues porque tampoco teníamos los elementos técnicos que hubiéramos necesitado desde un principio para no generarnos tantos problemas como los que hubo. En este sentido, se dice que la cultura se enfocó más al trabajador que no al paciente, perdió el foco y entonces se disminuyó la cultura que había, desviándose. ¿Qué opinas de esto, Det? Creo que estaría en desacuerdo. O sea, yo creo que se tienen que proteger pues a ambos, ¿no? O sea, si recuerdan, había un logotipo de seguridad que era un triangulito amarillo, ¿no? Que lo que ejemplificaba justamente era la responsabilidad tripartita entre pacientes, prestador de servicio y la institución. Entonces, yo considero que debe de haber esta parte de protección a los tres, ¿no? O sea, me iría más allá de solo el personal de salud. O sea, sí considero que efectivamente tuvimos que voltear a ver al personal de salud porque estaba descuidado. O sea, en realidad sí tenía, o sea, necesitaba alguna protección extra para lo que nos enfrentamos en la pandemia, pero pues eso no significa que dejáramos de cuidar al propio paciente, ¿no? Y a la propia institución. La institución tenía pues que responder dando todos los elementos que se requerían tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Ahora, sí considero que durante la pandemia hubo una barrera un poco más baja porque estaban preocupada la gente en otras cosas, ¿no? De cómo tratar, por ejemplo, pues la enfermedad, que era algo pues muy nuevo, que era desconocido. La verdad es que fue, híjole, alquimia, casi podría decir al principio, ¿no? O sea, nadie sabía bien ni cómo ni por dónde. Entonces se empezaron a descuidar otras barreras de seguridad que posteriormente se fueron normalizando. Creo que en ese sentido sí hubo una pérdida de barreras de seguridad por el volcamiento que hubo hacia la investigación y hacia cómo atender a los pacientes y hacia solo atender a los pacientes. O sea, todo el mundo estaba vuelto loco de atender el COVID, pero la gente no, o sea, se descuidaron a los pacientes que tenían cánceres, ¿no? A todas las crónicas, obviamente incluyendo el cáncer, ¿no? A los hipertensos, a los diabéticos, se les dejó de llevar a cabo sus tratamientos habituales o sus seguimientos a muchos de ellos porque la capacidad instalada de tanto de personal como de consultorios y eso bajó muchísimo porque todo estaba saturado por la parte de COVID. Entonces sí creo que bueno, nos costó trabajo, nos tomó tiempo hacer esta adaptación del sistema ante el reto y pues en muchas ocasiones sí se vio mermada la seguridad de los pacientes en ese sentido, ¿no? Porque no los tratamos a tiempo y ahorita estamos viendo consecuencias. Se incrementó muchísimo la mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los resultados que vimos a consecuencia de ello. Pues no sé, igual los cánceres, yo creo que a la larga vamos a ver unas cifras de sobrevivencia mucho más bajas, secundario a la pandemia de COVID y a lo que dejamos de hacer durante ellos, ¿no? Que lo que llevábamos manejado hasta antes del 2020. Entonces, pues bueno, no sé si con eso contesté tu pregunta, Jorge. Bueno, la ampliaste la respuesta en el sentido de que estamos viendo las repercusiones de la pandemia, pero lo cierto es que sí, dentro de los hospitales donde estábamos midiendo la cultura del paciente, pues ahí la verdad es que sí bajaron los estándares, tú lo dijiste, y bajaron por el miedo, por la incertidumbre que tuvimos durante muchas semanas y meses. Y no quiero hablar respecto a la falta de liderazgo de las autoridades. Esto lo dejamos para otro momento. ¿Qué opinión nos podrías dar, Maribel, respecto a este mismo tema? Bueno, coincido con la doctora Odette y también pues, con el doctor Conde. Miren, yo pienso que la pandemia sí nos trajo muchas enseñanzas y justo en el tema de seguridad del paciente también es una oportunidad para voltear a ver la seguridad del paciente.
Eso es indudable. La pandemia sí nos trajo eso como consecuencia porque la dejamos de lado y ahora que estamos recuperando los servicios, también nos estamos dando cuenta de los estragos, como comentaba la doctora Sarabia, y esto permite entonces pues establecer estrategias de mayor contundencia para que, como les decía hace un momento, la seguridad del paciente pues no sea opcional. Hace un rato usted lo comentaba, doctor Pérez Castro, que podría pensarse que la cultura pues es parte pues desde que nacemos, ¿no? Y que vamos creciendo. Y justamente es que la formación del personal de salud en cuanto a seguridad del paciente, tendría que iniciar desde el momento mismo en que nos estamos formando como médicos, como enfermeras, como pues cualquier trabajador de la salud, ¿no? Trabajadoras sociales, nutricionistas, etcétera. Entonces, desde ahí la formación de recursos es donde tenemos que hablar de seguridad del paciente. Ahora, aquí quiero tocar un tema importante. Ahora estamos en una brecha generacional que por un lado puede ser una oportunidad, pero también es un gran reto. Habemos gente de la vieja escuela que tenemos unos valores, cultura distinta de aprendizaje, incluso de implementación, y una generación nueva, muy joven, que tiene un nivel distinto de formación, pero no quiere decir que sean peor o mejor. Lo que quiero decir es que es diferente. Entonces, las instituciones de salud pues tienen que implementar estrategias que justamente acompañen a estas generaciones y esta brecha generacional pues se reduzca en función de que vayamos en el objetivo de la seguridad del paciente. Y coincido con mis compañeros, tiene que verse reflejado en la atención de los pacientes cuando los ves que realmente se están implementando medidas de seguridad. Hoy hemos avanzado, por ejemplo, pues en el reporte de los eventos. Eso antes no se veía. Hoy ya podemos decir cuántos eventos hay, de qué naturaleza, etcétera. Entonces es un avance. ¿Qué estamos haciendo con esa información? Eso es la tarea que tenemos que hacer. Y por otro lado, y termino con mi comentario, es que es importante establecer líderes para que guíen la calidad y la seguridad en cada organización. Los líderes son los que no son los responsables de implementarla, son justamente los responsables de dirigir las acciones. Y la verdad es que creo que ahí es donde nos hemos quedado rezagados para sí focalizarnos en la formación de líderes serios que tomen esta responsabilidad y este compromiso y que, por supuesto, también se empodere su toma de decisiones. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Tocaste un punto muy interesante e importante que es lo que se refiere a la medición de los eventos adversos y el reporte, porque aún sigue en la encuesta de cultura del paciente, aún se sigue manifestando que hay aspectos de tipo punitivo hacia el que reporta. Ese sigue siendo un punto que como te diría en contra de que efectivamente en esa parte hemos mejorado en la cultura, que se supone que tú reporta para la mejora y se prefiere ocultar o no decirlo para evitar que me castiguen porque yo me siento culpable. Y tú te es algo idiosincrático del humano y sí se requiere un cambio brutal para aceptarlo, decirlo y saber que la institución nos va a responder, primero, resolviendo el problema que se generó con lo que pasó, evitando que vuelva a repetirse, pero no a costa mía, sino con trabajo de equipo, de grupo, donde yo me incluyo, por supuesto. Esa parte entonces es muy importante lo que tú señalas y me lleva a esa reflexión. En alguna otra plática, Odette había comentado que habló de la cultura de seguridad de las medianías, ¿no? O de la mediocridad, o si una cultura de seguridad que ahí está, pero que como que no pasa nada, ¿no? Como que los niveles de la cultura de seguridad, lo que yo quiero decir es que ahí está, pero no quiere decir que realmente tenga niveles más altos. Cuando yo veo los partidos de básquetbol o veo los partidos de fútbol americano profesionales, yo veo cada vez jugadas más complejas, mucho más
difícil de detener lo que están haciendo los basquetbolistas, cómo se mueven, cómo lo hacen, la velocidad, la insistencia, la creatividad sobre la marcha, si están involucrados en ello, pero porque tienen niveles mucho más altos de competitividad y deseo de ser mejores. En medicina cuesta mucho más trabajo dentro de las instituciones, ocultamos mucho. Dice, hay un dicho por ahí que alguien dijo que el médico no come carne de médico, pero sí, somos muy destructores de nosotros mismos y tenemos mucho temor humano del que dirán. En este sentido, ¿qué nos comentarías, Odette, respecto a esto que tú algún día dijiste de la cultura de seguridad está dentro de la medianía o de bajos alcances, si mal no me recuerdo? Perdón. Sí, yo creo que esto es una evolución, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que ir haciendo en materia de seguridad del paciente y seguramente al principio como que avanzamos muy rápido, por ahí del 2002, ¿no? Creo que como que fue rápido, rápido, rápido y el primer reto y el segundo reto y empezamos a querer empezar con el tercer reto que nunca acabó de aterrizar, ¿no? Luego nos cae esto de la pandemia y pues también aquí hay un freno absoluto, entonces considero que ahorita estamos en bueno, yo divido la historia de la seguridad de México en 4 grandes olas. La primera que fue la de sensibilización, la segunda del IBEAS, que fue la medición para saber dónde estábamos parados, la tercera ya un poquito más aterrizada con las acciones esenciales, en donde pues ya era un sí o sí lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y esta cuarta ola de la pandemia y pospandemia, ¿no? Entonces creo que ahorita es momento ya de retomarla. Ciertamente creo que no ha habido nuevas maniobras y no ha habido un push grande durante los últimos años en materia de seguridad en nuestro país, desafortunadamente. Sí, la pandemia creo que tuvo mucho que ver y otras cuestiones que no voy a ahondar, pero considero que estamos, pues siempre es posible estar en lo bueno de la vida es que la tienes todo por delante para poder seguir avanzando y no caer en esta mediocridad. Efectivamente, en alguna diapositiva puse eso de que estaba estancado y pues uno tolera lo que no debe de tolerarse y es justamente lo que debemos nosotros preguntarnos todos los días. Y no nada más desde arriba, sino el operativo. Para mí, el gran éxito en seguridad se da cuando justamente la gente que opera el sistema, el médico o la médica, el enfermero o enfermera, no sé, hasta el afanador, ¿no? Que lo tenga hasta tatuado en su, no sé, en su ser, la parte de seguridad, que tengan esos ojos auditores de saber lo que está bien y lo que está mal para poder actuar al respecto, ¿no? Yo creo que cuando logremos hacer eso, podremos decir que efectivamente tenemos una cultura de seguridad adecuada. Y pues bueno, la realidad es que hay muchas etapas de la cultura de seguridad, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros aprender a diagnosticar en qué etapa estamos cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones, para poder ir fomentando que esto pues vaya evolucionando y como tú dices, podamos hacer maniobras mucho más intensas y lograrlas para poder pues ir mejorando nuestro sistema de salud. Yo sé que mucha gente no le gusta lo de las acciones esenciales, pero sí también creo que es momento de reforzar esta parte de la regulación y yo creo que yo creo que es imperdonable que alguien omita algo que sabemos hoy por hoy, que está con medicina basada en la evidencia comprobado, que disminuye los eventos adversos y no lo hagan y esto cause una cirugía equivocada, por ejemplo, a un paciente, o cause que le administremos mal un medicamento, o cause que, no sé, alguien que era alérgico a algo, hagan caso omiso, no pongan las barreras de seguridad y nos haga un choque anafiláctico o un Steven Johnson, ¿no? Yo creo que eso ya rasga en la negligencia, ¿no? Entonces sí necesitamos ir evolucionando en este sentido para irlo reforzando y no nada más vivir en este espíritu maravilloso de nosotros los que amamos la seguridad del paciente, de que se hagan bien las cosas, sino pasar a la parte de
es tu responsabilidad, ¿sabes? Dar una atención médica segura, o sea, si no caes ya en otro ámbito que pues está lejos de donde nosotros queremos estar. Claro. Me quedo aquí con tu idea de la cultura es algo que quisiéramos que estuviera mejor, pero que vamos en camino. Exacto. Creo que me quedaría con esa idea. Pepe, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cuál sería tu percepción desde tu posición siempre muy crítica? Bueno, mira, creo que es importante considerar algo que comentaban ya en cuanto a la educación. Nosotros fundamentamos mucho en el hospital a través de educar. Hicimos más de 35 cursos, hicimos 8 diplomados semestrales de 250 horas, establecimos 3 congresos en diferentes años. Antes que la Organización Mundial de la Salud, inclusive, estuvimos celebrando el Día de la Seguridad del Paciente. Y creo que educar es algo a lo cual le debemos apostar. Y mencionaba a la maestra en el sentido de que ya no es solamente a las enfermeras o es batallar con los médicos para que lo acepten, porque a veces viven los incidentes y no se dan cuenta de que están participando desafortunadamente en los mismos, ¿no? Ahora ya se habla de, pues, educar desde los niveles de pregrado para que la gente esté acostumbrada, conozca la nomenclatura, sepa que es un incidente adverso, cuando se le habla de un evento centinela, identifique de qué se trata. Y creo que hay muchas otras cosas que se tienen que ir retomando, porque efectivamente llevábamos ya creo que una buena velocidad. Y en algunas de las respuestas de tu pregunta, yo decía que quizás hablando quizás en países, y recuerdo, yo lo utilizo mucho, un mapa de la Organización Mundial de la Salud, de las condiciones de la seguridad del paciente, es un mapa azul, y uno ve cómo, por ejemplo, África, la buena parte de Asia, pues estaban desde antes de la pandemia con mucho retraso. ¿Qué ha pasado y cómo se encuentran actualmente? Pues yo creo que ya estar en medianía sería una gran ventaja. Yo creo que se fueron más para atrás y pues hay que retomar en la entrevista que decía yo de la persona de CDC, él dice, los sistemas de salud afortunadamente tienen la fortaleza para salir adelante y lo han demostrado en otras crisis. Y creo que es el momento actual de demostrar que podemos hacer muchas cosas y retomar el camino y la velocidad que traíamos hasta antes de la pandemia para lograr que cada vez se contamine más gente en cuanto a la seguridad del paciente. Efectivamente, Pepe, tú tienes razón y en parte contestarías la última pregunta que teníamos planeada hacer, que es si consideramos que estaba suficientemente sólida la seguridad del paciente o teníamos que implementar algún nuevo modelo o estrategia que permitiera darle este último impulso. Creo que tú has señalado que es la educación, que nunca se ha dejado de dar. La repetición, te creo que también nunca se ha dejado de dar. Pero a veces la repetición llega hasta un punto mediano, que es donde me recuerdo que Odette señalaba, llegamos hasta un X lugar, pero no pasamos a más. Como que sentimos que el impulso que estamos dando, de repente como que se atora y nos falta un empujón más. Esa sería mi percepción. ¿Qué opinarías tú, Odette, al respecto? Pues yo opinaría, Jorge, que regresando a la parte de ubicarnos en qué fase estamos en cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Hay una división de fases por parte del marco de Manchester en seguridad del paciente, en donde nos dice que una organización está en la fase patológica, cuando lo común es que digan, ¿a quién le importa la seguridad si no nos pillan, ¿no? O sea, si no nos cachan. Esa podría ser la peor etapa. La Claro. otra sería ya la reactiva, ¿no? De hacemos algo cada vez que sucede un evento adverso, que muchas podrían estar ahí, ¿no? De que ocurre un evento y ahora sí vamos a ponernos las pilas porque no puede ser que nos pase, ¿no? La otra ya es la calculativa, ¿no? En donde tenemos sistemas
para el manejo de un evento adverso. O sea, ya está estipulado qué es lo que hay que hacer en caso de un evento adverso. La proactiva, en la que se anticipa a los problemas de seguridad. O sea, cuando nosotros llevamos a cabo las acciones esenciales para la seguridad del paciente, ahí ya nos estamos anticipando a los problemas de seguridad porque estamos poniendo las barreras. Y la quinta fase, que ya es la generativa, tenemos un sistema ya centrado en la seguridad, en donde todo está diseñado, ¿no?, perfectamente para cachar todos los errores antes de que ocurran. La gente lo tiene ya en sus venas, estar viendo, aquí esto puede ser un problema de seguridad, hay que hacer esto antes de que suceda, ¿no? O sea, te adelantas a esto y lo vives todos los días. Llegar a esta fase obviamente lleva muchos años y mucho tiempo. Entonces, creo que uno debe primero de ubicarse en dónde es que está su organización y empezar a cultivarlo. Ahora, dar cursos, diplomados y eso te ayuda mucho a la parte de conceptos, pero uno necesita cambiar esta cultura no nada más en la parte de conceptos, sino pasar al aprendizaje que sea de la experiencia. Por eso estas cosas que estamos haciendo nosotros en vivo, de ir grabando y como haciendo hasta simulacros, digamos, para que veamos cómo reacciona la gente y qué es lo que hace y cómo lo hace. Porque les voy a decir algo, o sea, me he encontrado 1000 veces que vas y les preguntas, dime los 5 momentos de la higiene de manos, y te lo recitan de la A a la Z, o sea, sin problema. Pero a la hora de hacerlo no lo hacen, se los brincan. Entonces, la supervisión tiene que ir más allá nada más de lo teórico, tiene que ir a la parte de la implementación, tiene que ir a la parte del día a día de cómo funcionan. Yo lo que les digo es, su examen no es el día que vienen los evaluadores del consejo, su examen es cada vez que viene un paciente y está enfrente de ustedes, poniéndoles lo más valioso que tienen en su vida, que es su salud en sus manos. Ese es el examen real de la vida, de la calidad y de la seguridad. Entonces, cuando pasemos ese momento en el que te importa tanto el paciente, que haces todo para evitarle cualquier tipo de evento, yo creo que es cuando vamos a estar en la quinta fase y es la que aspiramos todos. Claro, sí, desde luego, Odette, yo estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista teórico, pues sí, así debería ser, pero también tú me acabas de dar ahorita la pauta para decir, pues, que la cultura es una utopía. ¿De qué sirve que sepan los 5 movimientos si no se lavan las manos? Pues y no lo nos vemos sirve todos de los nada. médicos. Entonces ahí Es no hay correcto. cultura. De ahí surge un poco el hecho de este webinar. ¿Qué nos ha faltado para cerrar? ¿O qué más tendríamos que estar haciendo? Entiendo las supervisiones, entiendo los rounds al borde de la cama, entiendo el integrar equipos de salud, entiendo hasta las teorías gestálticas que estás aplicando tú de grabar y ver y revisar la conducta de los individuos. Todo eso lo entiendo, pero ¿qué más nos faltaría? Más al alcance de la mano, más del día a día. ¿Cómo hacemos que integremos más esto? No solamente en nuestro ambiente hospitalario, sino también en nuestro comportamiento en la calle, de respeto a la gente que nos rodea, en nuestros domicilios con el aseo y la limpieza adecuados. ¿Cómo hago para que eso sea una vivencia cotidiana? ¿Qué más nos falta? Porque a lo mejor en una plática hace muchos años también comentaste, Odette, que habría que regresar a las bases. También me recuerdo que por ahí alguna de nuestras compañeras enfermeras nos comentaba, hay que regresar a las bases, a los conceptos iniciales, a la enseñanza básica para que podamos avanzar. ¿Qué opinión te guarda esto, Pepe? Definitivamente sí, yo creo que hay muchas cosas que hemos olvidado y que al paso del tiempo, pues, si no nos las recuerdan, no lo hacemos. Comportamiento es un punto clave y hay toda una serie de reportes de qué hacer para mejorar el comportamiento, por ejemplo, de los cirujanos en quirófano o de los adscritos en relación con los médicos residentes o las enfermeras. Pero a mí me gustaría aquí proponer 3 cosas, porque la fundamentación de ellas es muy importante, que son los 3 retos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y cuando me invitaste a este seminario, dije, ¿no habrá alguno nuevo? Creo que desafortunadamente la pandemia también detuvo el 4º reto,
pero te mando los 3 que tienen elementos documentales muy amplios, herramientas, etcétera. Creo que sería un buen reprincipio de tomar la seguridad del paciente. Y otra cosa que es muy importante, hay que hacer una supervisión, pero no la tradicional administrativa, que a veces es motivo de conflicto entre jefes y personal, sino una enfocada en la seguridad del paciente. Y sobre todo, creo que otro de los aspectos es comprometer a los líderes. Veía yo en el chat que alguien decía, es que no tenemos líderes adecuados ni que estén comprometidos con la seguridad. Y desafortunadamente, 2023, seguimos todavía viendo esta situación. Gracias, Pepe. ¿Algún comentario, Odette? Pues yo creo que lo último que yo diría es, lo que hace falta es que les importe, o sea, que de verdad le importe a la gente, le importe al profesional de salud, en dónde está y para qué es el trabajo que realiza, y se dé cuenta que cualquier día, en cualquier momento, va a estar del otro lado del estetoscopio él o su familia, o ella, alguien, algún familiar, y pues demos la atención que nos gustaría recibir, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es eso, que nos importe el que está del otro lado. Claro. Me recuerda ahorita con lo que dices de alguno de los discursos de egreso de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología del maestro Ignacio Chávez, donde decía que caminando por los pasillos de la institución veía a las enfermeras, estudiantes que están saliendo, dice, pues a lo mejor las enseñamos algo, pero lo que sí veo es una gran actitud. Y eso es lo más difícil que una persona puede heredarle a otra, la actitud. Entonces yo creo que ojalá que podamos inventar algo que nos permitiera llegar a ese punto de cambiar actitudes, no de formar conciencias y demás, creo que eso ya las tenemos, pero sí que tengamos una mejor actitud y de respeto para nuestro trabajo, para aquello a lo cual nos estamos dedicando y nos hemos profesionalizado, de una u otra manera. No sé si hubiera alguna, yo creo que Maribel ya salió, veo que se ha alejado de nosotros, que tenga un buen viaje y mejor regreso para ella. Y pues, doctor Conde, muy agradecido por tu aceptación y presencia, siempre agradable, jovial, cordial y muy constructiva. Odette, como siempre, mi afecto, muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy, y muy agradecido también con toda la gente que nos tuvo paciencia para escucharnos. La idea era hacer puntos de reflexión que nos permitan dar un paso adelante en cada una de nuestras actividades dentro de nuestro trabajo profesional. Muy agradecidos, y una disculpa por no tener luz y estar anónimo en este webinar. Espero que para la próxima vez la Comisión Federal de Electricidad sea más eficiente por acá por estos lados de Tlalpan. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Jorge.